Muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a darle el volumen completamente a el teléfono para que no esté estorbando en la grabación. Gálatas capítulo 2, versículo 21, pero vamos a ver del 11 al 21. Pero el versículo clave es el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué versículo más interesante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por las obras de la ley, pudiésemos ser justificados, entonces Jesucristo murió para nada, sin ningún objetivo. Si pudiésemos alcanzar la salvación a través de algún otro medio, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué sufrió ese dolor, esa humillación? ¿Para qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos entonces a empezar en el versículo 11 porque hay una serie de, para tener un mejor contexto, pero hay una serie de palabras bien interesantes. Entonces en el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, el que le resistió cara a cara fue Pablo. Pablo estaba en Antioquía. Pedro llegó a Antioquía y públicamente Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Qué difícil. El predicador, el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, tuvieron una desaveniencia donde uno estaba haciendo algo incorrecto. En ningún momento vemos que Pedro escribió y que dijera, recuerdo esa ocasión en la cual Pablo me confrontó y yo le dije y lo puse en su lugar. No hay un registro. No sabemos cómo respondió Pedro inmediatamente. Muchas veces nosotros respondemos inmediatamente con el deseo de defendernos. A mí me pasa y yo sé que a todos ustedes les pasa. Alguien nos dice algo, inmediatamente nosotros, no, pero es que, pero es bueno poder analizar qué es lo que nos están diciendo. Algunas veces respondemos, decimos en Costa Rica, no sé si en otros países lo dirán, pero con el hígado en la mano, de una vez, sin siquiera considerar lo que se nos estaba diciendo. Antioquía es una ciudad importante. En Antioquía sucedió algo que hoy en día todavía nos está afectando. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que pasó en Antioquía? Entre varias cosas que pasaron, pero en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. A los seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez. Era una ciudad gentil. No era una congregación israelita, judía, era una congregación gentil y se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. En esta ciudad hubo entonces un confrontamiento, una discusión, una desaveniencia entre Pedro y Pablo. La palabra resistir viene de la etimología de la palabra resistir viene de ponerse en pie en contra de alguien.
Entonces, literalmente lo que Pablo estaba diciendo es que Pedro, y ahorita vamos a ver qué era exactamente lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba haciendo esto que era incorrecto. Entonces Pablo se tuvo que levantar y se puso en pie en contra de esto que Pedro estaba haciendo, que era incorrecto. Vamos a continuar entonces leyendo en el versículo 12 para ver qué era lo que estaba pasando. Para los que nos están acompañando, Hechos, estamos en Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. En el versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Es el mismo Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Es el mismo medio hermano de Cristo. Medio hermano de Cristo. Era uno de los que al principio no creía en Jesús. Era uno de los que sentía celos de Jesús. Era uno de los que se enojaba con Jesús porque Jesús era el bonachón que nunca desobedecía, que nunca mentía, que nunca hacía nada malo. Ahora Jacobo se había convertido en el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Ellos habían mandado a Antioquía un grupo de creyentes. Entonces dice: antes de que viniese esta comitiva de parte de la iglesia en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pedro había comprendido el significado de lo que Jesucristo le había dicho: a ti te daré las llaves para que abras las puertas del reino. Pedro fue el primero que predicó a los israelitas, ya después de venido el Espíritu Santo, y se convirtieron gran cantidad de personas, y fue el primero que predicó a los gentiles. Esa es precisamente la utilización de esas llaves que estaba hablando Jesucristo. Pedro tuvo la oportunidad, ya como creyente, de sentarse a la mesa de un gentil y de poder comer con ellos, de poder abrazar a un gentil y decirle: bienvenido, hermano, a la familia de Dios. Entonces, antes de que llegara la comitiva de parte de Jacobo, Pedro comía con ellos, tenía compañerismo con ellos. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, los judíos creyentes, pero que todavía no habían comprendido la libertad en Cristo. La libertad en Cristo no es una licencia para pecar. La libertad en Cristo es que nosotros tenemos un rango de acciones para poder brillar por el Señor. Ustedes no tienen que brillar de la misma manera que yo brillo, ni nosotros tenemos o quizás podemos brillar de la misma manera en que ustedes brillan. Entonces, un ejemplo: ¿qué tanto podríamos nosotros los Chavarría brillar en básquetbol? Haciendo el ridículo y que nos digan: pastor, siéntese. Siéntese. Pero tú tienes una oportunidad de brillar para Cristo de una manera diferente. ¿Qué oportunidad tendríamos nosotros de, por decirle algo, tomar una compañía que está con problemas de organización, está perdiendo dinero, problemas en la cocina, y que: Frank, encárgate de esto porque necesitamos que esta compañía empiece a hacer dinero?
No creo que vaya a pasar, pero Mindy sí lo podría hacer. Y Samantha siempre cuando hay diferencias en que esto va o no va, bueno, preguntémosle a Samantha, porque ella tiene muy buen ojo y estudió algo que tiene que ver con textiles y modas y demás. Entonces, básicamente, si Samantha dice no, definitivamente eso no, creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir, estás equivocada, no sabes de lo que estás hablando, esto se ve muy bien. Y Amy, en cuanto a enseñar, no, yo creo que uno aprende, uno le puede enseñar a un niño de esta manera. No, ese es el área de Amy. Y Darwin y yo pues tenemos también diferentes talentos en los cuales podemos brillar. Después de esto, bueno, los que nos están viendo y nos van a ver también, cada uno tiene diferentes formas a través de las cuales puede brillar en Jesucristo o para Jesucristo. Entonces, Pedro, después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo. Ya no les abrazaba, ya no se sentaba con ellos, tenía temor de que estos de la circuncisión, estos judíos que eran creyentes, pero que todavía no habían comprendido la libertad que tenemos en Cristo, de que cada uno de nosotros tiene el derecho y tiene la obligación de brillar con los talentos que Dios nos ha dado, siempre y cuando no utilicemos esta libertad en Cristo como pretexto para pecar, para hacer lo malo. La palabra retraer, dice, y él se retraía. La palabra retraer, la idea que nos da en el griego es como cuando alguien, bueno, voy a darles un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio allá en Costa Rica, había un jardinero, él se llamaba Evelio, muy buena gente. Mis compañeros, cuando lo veían trabajando en el jardín, estábamos en un segundo piso, se asomaban por la ventana y le gritaban siempre con una voz un poquito desagradable, pero le decían ¡Eve! Y se agachaban, se agazapaban. Esa es la idea. Cuando la Biblia dice que él se retraía, literalmente lo que estaba diciendo es que ellos se agazapaban, ellos se escondían para que no los vieran. Pedro se agazapaba, Pedro se escondía. Ahí vienen, ya se retiraba de los hermanos gentiles que habían sido lavados con la misma sangre que él había sido lavado. Se avergonzaba de los hermanos que habían sido sellados con el mismo espíritu con el que él había sido sellado. Pablo lo confrontó. La palabra esta también dice aquí que porque él tenía miedo. La palabra miedo es también la palabra de donde viene nuestra palabra en español, bueno, y también en inglés, fobia. Él tenía fobia. Si pudiéramos, creo que no existe, pero él tenía judiofobia. Pero no era una fobia de enojo hacia ellos, sino de temor hacia ellos. Hoy en día nos llaman que nosotros somos homófobos. No les tenemos miedo. No es homofobia, no es miedo a los homosexuales o a las lesbianas. Es que no estamos de acuerdo con su posición. No estamos de acuerdo con sus ataques y su intento de empezar a influenciar a los niños pequeñitos. Hoy en día retransmití
un comunicado ahí en Facebook que dice, la única educación sexual que debe tener un niño de tercer grado es que las niñas tienen microbios, ¿verdad? Que las niñas, porque es normal de que los niños no quieran estar con las niñas y las niñas no con los niños, pero hoy en día se les está enseñando gran cantidad de cosas que no son pertinentes, y menos en el ambiente escolar, donde eso es algo que deciden o deben decidir los papás. Pero bueno, tenía fobia. Pedro le tenía temor a que cuando llegara nuevamente a Jerusalén, lo reprendieran, lo criticaran, lo castigaran de alguna manera. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En Hechos capítulo 15, versículo 30, se nos habla de Bernabé. Bernabé fue uno de los que fue con Pablo a algunos de los viajes misioneros a predicar, a enseñar a los mismos gentiles. La palabra simular es unirse en la hipocresía. Entonces, en esta hipocresía participaban también otros judíos, entre ellos Bernabé. Nosotros no sabemos qué tanta influencia tenemos hacia otras personas, aún hacia otros predicadores, hacia nuestros hermanos, mayores, menores, hacia otros niños en la escuela, compañeros de trabajo. Nosotros no sabemos la influencia que tenemos y lo que están viendo ellos en nosotros. Aquí tenemos a Bernabé, cuyo mentor principal había sido Pablo. Pablo lo había llevado, le había enseñado, le había dado la oportunidad de predicar también a judíos como a gentiles, pero sucumbió ante la hipocresía de Pedro. Aquí tenemos algo también, una enseñanza extra. No quiero ofender a nadie, pero es una enseñanza extra. Se nos dice de que Pedro era el primer papa, se nos dice la doctrina de la infalibilidad papal, pero no sé ustedes, pero esta hipocresía es una prueba de que no es infalible, que no es perfecto, que sí comete errores. Y yo no lo estoy criticando excesivamente. ¿Saben por qué? Porque yo muchas veces he caído en este mismo pecado. ¿Cuántas veces he estado haciendo algo que yo sé que no es correcto y viene alguien y de un pronto a otro lo dejo de hacer cuando no debería de estarlo haciendo? O por el contrario, debería de estar haciendo algo y alguien me está viendo y ya entonces lo dejo de hacer porque no quiero que piensen otra cosa de mí. Una de las cosas que me costó a mí era cuando nos reuníamos como familia. Mucha de mi familia no es creyente y estábamos recién convertidos, y yo recuerdo que ya se me había enseñado: nosotros tenemos que aprender a orar y dar gracias por los alimentos, algo que yo no estaba acostumbrado. Yo recuerdo que en mi familia, vamos a comer, y como cerditos, nadie daba gracias, nadie. Y recuerdo que cuando estábamos entre los primos y los tíos y demás, a mí, ojalá que nadie me vea, y entonces hacía una oración rapidita, ya, para que nadie me viera. ¿Saben qué es eso? Lo que Pedro estaba haciendo. Hipocresía. Entonces, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, pero ninguno de nosotros está libre de pecado. Aquí estamos utilizando a Pedro
como una herramienta para que nosotros aprendamos lo que hemos hecho, quizás lo que estamos haciendo y en lo que vamos a caer en el futuro, pero también aprender, como pasó con Pedro, a levantarse una vez más, confesar su pecado y apartarse de él. En su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, wow. ¿Por qué no lo llamó aparte? Porque lo estaba haciendo en público. Y lo estaba proclamando como representante de Cristo, lo estaba proclamando como predicador. Esta es la forma correcta, esta es la voluntad de Dios, así es como debemos de hacerlo nosotros los creyentes, nosotros los predicadores. Entonces, como lo estaba haciendo en público y era algo sumamente reprensible, Pablo lo llamó, o Pablo le llamó la atención en público. Pablo le llamó la atención en público. Entonces, otra vez en el versículo 14, dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta era la hipocresía. Vamos entonces a desbarajar, vamos a analizar este versículo un poquito más claramente en secciones. Pero cuando vi que no andaban rectamente, la palabra o la frase andar rectamente viene de dos palabras. Orto, que significa recto, y podeo, que significa pie. De ahí es donde viene la palabra ortopedista, ortopédico. Esa misma palabra es el médico que trabaja con los pies. De ahí, de esa misma palabra, es la misma raíz. Entonces, básicamente, Pablo le estaba diciendo a Pedro, caminas con los pies todos torcidos. No estás caminando con los pies derechos. Hay personas que nacen con un defecto físico y tienen que recibir varias operaciones porque les cuesta. Yo recuerdo que yo tenía en la escuela, un compañero que mis otros compañeros se reían bastante de él. Él tenía, entre otras cosas, pues un defecto de que uno de sus pies era torcido. Y le gustaba jugar fútbol y todo, pero se caía bastante a menudo. Eventualmente le pusieron ya una abrazadera en el pie y como que recibió una serie de operaciones. ¿Para qué? Para enderezarle su pie. Y recuerdo que a mí me molestaba cuando se reían de él. Muchas veces venía él caminando en la escuela, era con su piecito torcido. Era uno, si no me equivoco era el derecho. Y venía por detrás otro, también, remedándolo, burlándose. Y otros muertos de risa y él se volteaba y apenas se volteaba, el otro seguía caminando normal. Hoy en día le dirían bullying, y sí era un tipo de bullying, pero lamentablemente así son los chiquillos, especialmente si no tienen el conocimiento del Señor. Así es como muchas veces actúan. Entonces, no andaba con los pies derechos. Pedro no estaba caminando con sus pies derechos, estaba caminando con sus pies torcidos conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál era la verdad del Evangelio? Que Dios, en Efesios capítulo 2 dice que Dios de ambos pueblos hizo uno,
quitando la pared intermedia de división. ¿De cuáles pueblos? De los judíos y de los gentiles. Sacó a los que le habían aceptado e hizo un solo pueblo de ellos. ¿Cuál pueblo? Su iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia, los redimidos, los lavados con su sangre. Pedro, no estás caminando con los pies derechos, conforme a lo que Jesucristo nos enseñó con su evangelio, que de ambos pueblos hizo uno. Y le dice, entonces le dije a Pedro, delante de todos, tú eres judío y vives como los gentiles. No como los gentiles creyentes, sino como los gentiles no creyentes, en una manera hipócrita. No como judío. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, a hacerse judíos. Si tú mismo que eres judío estás viviendo como gentil, ¿por qué estás queriendo obligar a los gentiles a vivir como judíos si tú mismo no estás viviendo como judío? ¿Qué hipocresía más grande le estaba diciendo Pablo a Pedro? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esta no era una verdad teológica. Esto Pablo le estaba diciendo a Pedro, se nos ha enseñado que nosotros no somos pecadores como los demás gentiles. ¿Se acuerdan la oración de estos dos que estaban en el templo? Uno era gentil, el otro era judío, y uno decía, Dios, gracias porque yo no soy como los demás pecadores. Esta era la idea de los judíos. Nosotros, sí, no somos perfectos, pero no somos como esos. No somos como los demás. Pablo le llamó la atención a Pedro. Nosotros que somos judíos de nacimiento y que nos decimos que no somos pecadores como los demás gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tanto Pablo como Pedro habían comprendido que ellos no podían ser declarados justos delante de Dios por los sacrificios y por las los diferentes rituales que ellos como judíos practicaban. Ellos habían comprendido de que ese cordero inocente que ellos habían tenido que degollar por tantísimos años no era lo que les podía quitar los pecados. Se dieron cuenta que Jesucristo, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Pablo le estaba recordando a Pedro, las obras de la ley no fue lo que nos justificaron. Seguir en las tradiciones judías no es lo que justifica a los gentiles ni nos justifica a nosotros. Sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es salvado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, judíos, también hemos tenido que creer en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De hecho, en Gálatas también Pablo explica que la ley tenía una función. La ley tenía la función de que el hombre intentara guardar la ley y que fallara en intentar guardar la ley para que pudieran encontrar en Cristo el ayo, el pedagogo, para que pudieran encontrar en Cristo a aquella persona que los puede llevar al Padre, justificados por la fe, no por obras. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado?
En ninguna manera. En otras palabras, Pablo está diciendo, nosotros los que clamamos ser cristianos, ya somos perfectos y ya tenemos unas vidas totalmente limpias de pecado. No. Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados. Todos los días tenemos que decir, Padre, perdóname porque he pecado otra vez contra el cielo y contra ti, mi prójimo. Padre, perdóname una vez más. Entonces Pablo le estaba recordando de que no porque nosotros hemos sido justificados ya somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En otras palabras, ¿es Cristo una licencia para pecar? Pecamos, confesamos y seguimos adelante. Pecamos, confesamos y seguimos adelante. No. La Biblia nos habla de que la salvación, sí es cierto, es un milagro, es por fe, pero el milagro de la santificación es un proceso. Nuestro caminar en Cristo es un proceso y todos los días tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas que agradan a Dios. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas que destruí es comprender que nosotros no tenemos una relación con Dios solamente por ser judíos. O es comprender que nuestra relación con Dios no proviene de guardar la ley, sino que nuestra relación con Dios proviene de nuestra relación con Jesucristo. Comprender que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres a través del cual podamos ser salvos. Pero Pablo le estaba recriminando a Pedro, habías destruido esto. ¿Qué estaba destruyendo? Tu creencia de que para poder ser salvos teníamos que guardar la ley y teníamos que seguir haciendo los sacrificios. Esto ya lo habías dejado de creer, pero ahora estás edificándolo nuevamente y te estás convirtiendo en un transgresor, en uno que transgrede, en uno que rompe esta enseñanza del verdadero evangelio de Cristo. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En otras palabras, la ley fue diseñada para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Pablo decía, si la ley dice no mentirás, y yo me doy cuenta de que he mentido, me estoy dando cuenta de qué, de que he transgredido la ley. Si la ley dice no codiciarás y yo me doy cuenta que yo estoy codiciando, me estoy dando cuenta de qué, de que he transgredido la ley de Dios. Si yo me doy cuenta que si yo guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, me hago culpable de todo. Cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que yo necesito un Salvador. Y ese es Jesucristo. El que cumplió la ley por mí y el que me hizo justicia de Dios en él. ¿Qué fue lo que dijo Dios acerca de Jesucristo cuando Juan el Bautista le bautizó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo total complacencia. Esa total complacencia es la que Jesucristo nos regaló cuando nosotros le aceptamos como Salvador personal. Ahora sí, versículos 20 y 21 son los versículos que muchas veces nos hemos aprendido de memoria. Yo todavía los recuerdo de memoria. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que vernos de esta manera. Nosotros estamos en Cristo, hemos sido crucificados junto con Él.
Y por esta razón ya lo que nosotros queremos, nuestras metas personales, nuestras intenciones, no es lo más importante, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora quiero en la carne, lo debo también de querer en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Es esto lo que tú quieres que yo me dedique? ¿Es esto lo que tú quieres que yo viva? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que muchos pasaban y le decían: que decía que podías derribar el templo y levantarlo en 3 días, que hizo tantos milagros y que dicen que levantó a los muertos, que se baje de la cruz y creeremos en él. A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y tenían razón. Jesucristo no podía salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros. Si Jesucristo hubiera escogido salvarse a sí mismo, no nos hubiera podido salvar a nosotros. Porque para que Jesucristo pudiera salvarnos a nosotros, tenía que ser cargado con nuestros pecados, morir con nuestros pecados, sepultar nuestros pecados en el fondo del mar, y después resucitar ya sin nuestros pecados, y después irse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Si Él no hubiese muerto, no hubiese resucitado, hubiera podido permanecer en la diestra del Padre, pero no hubiera habido una sangre de un cordero perfecto, sin mancha, que nos hubiese podido lavar de nuestros pecados. Y si Jesucristo no hubiese nacido, crecido, predicado, muerto, sepultado y resucitado, vana sería nuestra fe. No tendríamos en qué creer. No habría un sacrificio por nosotros. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que hacerlo personal. Yo utilizo muchas veces esta ilustración. ¿De qué les sirven a ustedes, oyentes, aquí, que Jesucristo hubiera muerto por mí? ¿A ustedes en qué les beneficia que Jesucristo hubiera muerto por mí? A mí, ¿en qué me beneficiaría que Jesucristo hubiese muerto por alguno de los que nos está viendo, que nos vaya a ver? A mí no me beneficiaría en nada. A mí me beneficia cuando yo creo por la fe que Jesucristo se entregó voluntariamente por mí. Yo lo creo. Yo creo que Jesucristo, aún antes de que yo naciera, me amó y arrancó mis pecados y los llevó sobre su propio cuerpo para salvarme a mí. Cuando yo creo esto de todo corazón, es cuando puedo convertirme en seguidor de Cristo. En el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si pudiésemos obtener la salvación por algún otro medio que no sea por la fe, por demás murió Cristo. Para nada murió Cristo. Ese sacrificio, esas palabras tan dolorosas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no hubiese servido absolutamente de nada. Ya para finalizar, pensemos en esto. Nos vemos crucificados con Cristo. ¿Cuántas veces vivimos nuestra semana como un radical libre, haciendo lo que queremos hacer, siempre y cuando no sea excesivamente malo? Pero la vida cristiana no es solamente vivir sin hacer cosas excesivamente malas. La vida cristiana, y esto me estoy hablando a mí mismo también, la vida cristiana es vernos juntamente crucificados con Cristo.
vernos como ya no vivo yo, o sea, yo ya no soy el jefe es Cristo, porque Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive dentro de mí, he sido sellado por el Espíritu Santo, he sido hecho templo del Espíritu Santo, y lo que ahora vivo en la carne, el trabajo, los estudios, las decisiones, los vecinos, los compañeros de trabajo, los hobbies, ¿verdad? Los pasatiempos, los deportes que practicamos, todo lo que yo ahora vivo, lo tengo que vivir en Cristo que vive en mí. No desechemos. ¿Cuántas veces hemos desechado por accidente cosas que tienen valor? En Costa Rica le llamamos los buzos a las personas que van a los basureros municipales a buscar cosas de valor. En México le llaman una palabra interesante, pepenadores. Una palabra, a mí me hace gracia, pepenador. Vamos a pepenar. Ir a buscar en un basurero las cosas que las personas han desechado, han tirado. Algunas veces las tiran a propósito, otras veces las tiran por accidente. Cuando estaba pequeñillo, podía tener que unos 8, 9 años, recuerdo que había oído en las noticias de que uno de estos buscadores de basureros estaba buscando basura y se encontró un poco de comida y unas latas que alguien había tirado, y se encontró un paquete sellado con cinta engomada, cinta adhesiva. Entonces lo abrió. Estamos hablando que yo tenía tal vez en aquel entonces, estamos hablando de que no desecho la gracia de Dios, ¿verdad? La palabra desechar es tirar. Algunas veces se tiran las cosas a propósito, otras veces se tiran por accidente. Se encontró en aquel entonces 30,000 colones. Estamos hablando de hace 46, 47, 48 años. 30,000 colones. Con eso casi se podía comprar una casa. Ahora no es nada. Hace 46 años, hace 48 años, sí, era una cantidad grande. Entonces, este buzo, esta persona fue lo suficientemente honesta como para que salieran las noticias para podérselo devolver al dueño. ¿Cómo se debió haber sentido la persona que tiró? ¡No! Tiramos el paquete que tenía nuestros ahorros quizás de por vida, 36,000 colones en aquel entonces. No sé, $50,000, $60,000, el equivalente de eso. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo se debió haber sentido? Con ganas de llorar. Desechó. Pero un día, las personas, tanto creyentes como no creyentes, un día se van a dar cuenta que desechar la gracia de Dios es infinitamente peor. No desechemos, como dice Pablo aquí, no desechemos la gracia de Dios. La gracia de Dios como no creyente es comprender la salvación. Y la gracia de Dios como creyente es el poder tener misericordia de las otras personas, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros y como otros hermanos han tenido misericordia de nosotros. Termino ya con esta ilustración. Hace poquito me dijo alguien, sí, es que
Y es una persona sincera, dice así, yo soy un ser miserable, un cristiano sumamente pecador, sumamente miserable. Entonces yo le dije, yo no vengo aquí para condenarte, yo vengo aquí para decirte que si quieres levantarte, puedes tomar mi mano, porque de mí han tomado muchas veces, han tenido muchas veces misericordia, y si no hubiese sido por la misericordia que han tenido de mí muchas veces, quizás yo no me hubiera levantado, quizás ya estuviera muerto, quizás estuviera en el mundo, pero hubo alguien que tuvo misericordia de mí y no desechó esa gracia de Dios, sino que la compartió conmigo. Y esa es nuestra obligación, compartir esa gracia de Dios con todos. Oremos. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, damos las gracias por los que estamos presentes. No somos muchos, pero estamos en tu nombre, y donde haya 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio, Señor. Le pedimos que tú bendigas esta semana, Señor, que nos ayudes a brillar por ti, que nos ayudes a no desechar tu gracia, sino poder compartir, ser luz, ser sal en todo lugar en donde tú nos tengas, Señor. Bendice también el tiempito de compañerismo ahora que vamos a tener, bueno, el culto y después el tiempito de compañerismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga muy ricamente.